Bismillahirrahmanirrahim. Ahí está. Mm, Bueno. Bueno, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. Inshallah que se encuentren bien. Vamos a continuar con la próxima ley que es Ihdina Sirat al-Mustaqim. ¿Sí? Condúcenos al camino recto. Hasta el final. Por supuesto no lo vamos a ver hasta el final hoy, pero es todo un tema hasta el final. Entonces, Ihdina Sirat al-Mustaqim comienza con un imperativo. Allá acá es el hombre el que está haciendo la súplica. Recuerden que empezaba hablando en la Suratul Fatiha en tercera persona, nombrando a Dios, que también explicamos que en alguna forma es Dios presentándose también al hombre, pero se utiliza la tercera persona, habla del Señor del universo, habla de que es el clemente, de que es el misericordioso. Después pasamos a la segunda persona, cuando dice Iyyaka na'budu, y solamente a ti te adoramos. Y a la segunda persona del plural. Muy bien. Y ahora es el ser humano el que va a decir, condúcenos al camino recto. Entonces, el sentido de Hidayah. Hidayah es la guía. El ser humano que está pidiendo la guía, el sentido del Hidayah, que es la guía. Entonces, podemos también decir de alguna forma que estamos pidiendo a Allah que nos guíe hacia el camino, hacia el Sirat. Entonces, la palabra Sirat, que aquí Allama Tabatabai dice es sinónimo de Tariq, es decir, camino, y de Sabil. Tenemos varios versículos donde nombra la palabra Sabil y donde nombra la palabra Tariq. Por ejemplo, en una aleya del Corán, Dios hace mención a que su Sirat es único, es uno, y que no sigamos el Subul. Subul es el plural de Sabil. ¿Por qué no seguir el Subul? ¿Por qué no seguir los otros caminos? Porque dice que eso nos va a alejar del camino de Dios. ¿Por qué? Porque los otros caminos que no son el camino de Dios son los caminos del extravío. Por eso esta ley ya tiene que ver con lo que le sigue después cuando nombra el Walala o el extravío, o cuando decimos Walat Polí. Ahora vamos a ver. Muy bien. Entonces el sentido de Hidayah, de guiar o de guía, se puede comprender fácilmente si primero consideramos el significado de camino o de vía, o as-sirat, que es sinónimo de tariq o de sabil. En estos versículos Dios ha ordenado la vía o sendero que es recto y que es el sendero tomado por estos a quienes Dios ha agraciado con sus dones y favores. Sirat al-lazina an'amta alayhim. Continúa, ¿no? El camino de aquellos a quienes ha favorecido. Es decir, el ser humano le pide a Allah, le hace una súplica. Ihdina sirat al-mustaqim, condúcenos al camino recto. ¿Cuál es el camino recto? Es el camino de aquellos a quienes has favorecido o a quien has dado tus mercedes, si podemos traducirlo también de esa forma. Entonces, este es el sendero y guía que se ha pedido en una súplica, y es el objetivo último de la adoración. Los siervos ruegan a su Señor que su adoración, limpia de toda impureza, sea cumplida en ese sendero o en esa vía. Entonces, para pasarlo en limpio, el ser humano, lo que le está rogando a Allah subhanahu wa ta'ala en esta parte de Suratul Fatiha, y así nos está enseñando Dios cómo nosotros tenemos que rogar y cuál es el objetivo del ser humano, objetivo único y último, la adoración.
la adoración transitando una vía. ¿Esa vía cuál es? La vía que lleva al Señor, la vía que lleva a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cuántos caminos hay? Hay un camino, el Sirat al-Mustaqim, el camino recto. Dios ha mencionado en su libro que ha establecido una vía para el ser humano e incluso para toda la creación un sendero por el que está marchando. Dice Dios Todopoderoso, hombres te esfuerzas, o hombre te esfuerzas con denuendo en encontrar a tu Señor, y le encontrarás. Y Él es el fin de todo, en otra ella, y también dice, seguramente vuelven a Dios eventualmente todos los asuntos. ¿Se acabó esto? Esperen que tuve un problema. Muy bien. Bueno, y como habíamos dicho antes, hay muchos de los versículos que muestran que todo está marchando en un camino prescrito y que su destino es Dios. Es decir, que el final de todas las cosas es Dios y que hay un camino demarcado también. En lo que concierne al Sirat, al camino, Dios ha dicho que hay dos caminos, no uno. Es decir, un camino que es el correcto, un camino que es el real, y otro camino u otros caminos que son el derecho. No he concertado una alianza con vosotros, hijos de Adán, que no ibas a adorar al demonio, que es para vosotros un enemigo declarado, sino que ibas a servirme a mí. Esta es una vía recta. Esa aleya del Sagrado Corán, que ahora vamos a buscar. Bien. Dice lo siguiente. Vamos a leer en árabe, que siempre es mejor. Y dice, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم. Está hablando a todos los seres humanos. ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. Dice, ¿acaso no he pactado con vosotros, oh hijos de Adán? Es decir, a toda la humanidad, que no ibas a adorar o no ibas a servir a Shaitán, puesto que él es un adu mubin, es un enemigo declarado o un enemigo manifiesto, un enemigo claro, ¿sí? Para el ser humano. Y que me ibas a adorar a mí. Este es el camino recto, o sea, un camino recto, el camino de la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces tenemos un camino que es el camino de la verdad, que es el camino del haq, que es el camino de lo correcto, que es el camino de Dios. Y después tenemos otro sirat, que es el camino del bad, el camino del error o del extravío, del dalala, que pueden ser muchos caminos, que pueden ser incluso muchas ideologías, que puede ser todo aquello que no sea lo que Allah preparó para el ser humano y con lo que nos guió a través del Sagrado Corán, a través de la palabra del noble profeta y a través de los mensajes revelados anteriormente a los profetas anteriores. Entonces, Dios marca un camino para los hijos de Adán desde el comienzo, ¿sí? Acá no está hablando en esta ley de que acaso no hice un pacto con vosotros, oh comunidad de Muhammad. No, está diciendo, oh hijos de Adán. Es decir, que desde los albores de la humanidad, Allah subhanahu wa ta'ala mostró un camino. Es el mismo camino transitado desde Adán, pasando por los 124.000 profetas hasta el profeta Muhammad. Y es un camino que está conectado con todos los profetas, conectado con todos los mensajes, y que el objetivo final es la adoración correcta a Dios para llegar a la perfección, para llegar a la felicidad y para llegar, en definitiva, a Dios, retornar a Dios. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Siempre se habla del tránsito. De Dios venimos y hacia Dios retornamos. Siempre se habla de lo que para retornar, para ir y venir, nosotros necesitamos transitar un camino, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese camino? Es el Sirat al-Mustaqim.
El Sirat al-Mustaqim es el camino que lleva a Dios. Todos los otros caminos, todas las otras cosmovisiones, todas las otras ideologías son falsas y no van a transitar, no van a hacer transitar al ser humano hasta que alcance la perfección. La perfección se alcanza con el camino recto. Dios dice también en otro capítulo del Sagrado Corán: diles que estoy cerca y respondo la oración del que ora cuando me invoca. Que respondan a mi llamado y que crean a mí, quizás así sean guiados por la vía recta. ¿Sí? Suratul Baqara, esta leya dice: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Dice: cuando te pregunten mis siervos por mí, pues diles que estoy cerca. ¿Sí? La estoy tratando de leer de memoria para no tener que perder tiempo aprendiendo el Corán. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ¿Sí? Entonces, diles que estoy cerca y que respondo la súplica del suplicante cuando me suplica. Entonces, que respondan a mi llamado y que crean a mí. Que respondan a mí quiere decir que obedezcan mis órdenes y que crean en mí, que tengan la creencia en solo. Digamos, para resumir, lo que está diciendo Dios acá es: yo respondo. Ustedes pidan, yo respondo, pero ustedes deben también creer en mí y obedecerme. Esa es la forma de responder a Dios. Entonces dice que si es que sois de los bien guiados, ¿sí? Por la vía recta. Hay una sola vía recta. En otra parte del Corán, Allah también cita, dice: invocadme y responderé. Los que llevados de su soberbia no me sirvan, entrarán humillados en el infierno. Obviamente, Dios está cerca de sus siervos y la vía más próxima a Él es la adoración y la súplica. Compares esto con la descripción de quienes no creen en Dios. Dice: serán llamados desde un lugar lejano, dice el Sagrado Corán. ¿Sí? La sura número 41, aleya 44. Dios aquí dice que el lugar de los incrédulos es un lugar lejano, es decir, se han alejado de Dios. Sura Tut-Duhan, vamos a buscarla. Sura Tut-Duhan 4:96. Y es la leya número 44. Disculpe, Shay, ¿qué número de Suram dijo? No, perdón, me equivoqué, al revés. Era la 44. sura número 41. Ah, Sura número 41. Pasa hay una situación. Yo tengo en el celular, tengo un buscador del Corán muy rápido y siempre cuando doy la clase lo busco muy rápidamente ahí. Y estoy ahora utilizando el celular para la conexión esta. Por esa razón lo estoy buscando en el Corán, porque siempre es mejor leer las aleyas del Sagrado Corán en árabe. Surat Fussilat. Aleya 44. Shay, no sé si la pueda ver, yo la compartí en la pantalla. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Sí, no, me cuesta leerlo hasta ahí, pero bueno. Yo lo voy igual los hermanos lo pueden leer. Muy bien, mashallah, mashallah. Excelente. Muy bien. Ajá, acá en la última parte. Dice: Ulaika, aquellos, yunadauna min makanin ba'id. Van a ser clamados, van a ser llamados. Yunadauna quiere decir que van a ser como llamados así con un grito. ¿Sí? Min makanin ba'id.
van a ser llamados como vengan, pero sí desde un lugar lejano. ¿Qué es lo que significa esto? O sea, Dios está siempre cerca nuestro, Dios está prácticamente al lado del ser humano, tanto del ser humano que se comporta bien como del ser humano que se comporta mal. Lo que significa es que el ser humano va a estar alejado, los incrédulos van a estar alejados del camino recto. ¿Sí? Es una forma figurativa de hacernos ver a los seres humanos que nos vamos a ver alejados de Allah subhanahu wa ta'ala. Y de esta manera hay un camino, se puede decir, que es próximo, que es el camino de los creyentes, que está cerca de Dios, que está junto con Dios, como dice Fa'inni Qarib, ciertamente yo estoy cerca, o como dice en otra parte del Sagrado Corán, que está más cerca que la vena yugular del creyente, pero del incrédulo Dios está lejos, o mejor dicho, los incrédulos se han alejado de Dios y del camino de Dios. Entonces, esa es la primera diferencia entre los dos caminos. El camino que está con Dios y el camino que digamos que no es Dios o que es todo aquello que no sea Dios, que va a estar alejado de la realidad. Alejado. La segunda diferencia entre ambos caminos es a quienes hayan desmentido nuestros signos y se hayan apartado altivamente de ellos, no se les abrirán las puertas del cielo. ¿Cuál es la función de la puerta? Permitir pasar a la gente o autorizarla de la misma forma que una puerta se puede cerrar para otros y puede no autorizar a la gente a pasar a un lugar. Estamos hablando del Jannah, estamos hablando del paraíso. El versículo muestra que hay un paso, ¿sí? Un nivel bajo y otro más elevado. Y por otra parte, dice, y aquel que incurra en mira, en realidad perecerá. La palabra perecerá significa literalmente caerá. Por lo tanto, hay otro paso que va de los más elevados hacia el nivel más bajo. Es decir, que la función, digamos, de la puerta del cielo, por así decirlo, como lo nombra el Sagrado Corán, lo que va a hacer es impedir que otras personas puedan ascender, y cuando dice que los que incurran en la ira de Dios perecerán, significa caerán, es decir, no van a poder ascender a los cielos, no van a poder ascender al paraíso. Por tanto, dice, hay otro paso que va de lo más elevado hacia el nivel más bajo. También Dios dice en el Sagrado Corán, quien cambie la fe por la incredulidad se ha extraviado del camino recto, se ha perdido del camino recto, está perdido. En consecuencia, la gente también se divide en tres categorías. Primero está esa que marcha a lo más alto, que cree en los signos de Dios y le adora sin arrogancia. En segundo lugar está de los niveles que caen más bajos, sobre la que desciende la ira de Dios. Y en tercer lugar, la extraviada del sendero recto, que se ha perdido y que vagabundea de aquí para allá. El último de los versículos que estamos discutiendo señala estas tres categorías. ¿Qué es lo que dice? La vía de los que tú has agraciados, no el de los afligidos por tu cólera, ni los extraviados. Es decir, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wala-ddallin. Entonces, camino de aquellos a quienes has agraciado, los que son personas celestiales, personas del paraíso, personas que estuvieron en la guía recta, en el camino recto, y después nombra otras dos categorías, que son aquellos que son objeto del enojo de Dios, o sea, que incurren en la ira de Dios, son los que caerán, como dice el Sagrado Corán, ni tampoco el de los extraviados. Entonces, la vía recta se separa de las otras dos. De estas dos últimas vías, por supuesto, se separa, y es la vía de los creyentes, es la vía de los que no son arrogantes. Al mismo tiempo, se ve en otro versículo que la vía recta se puede dividir en varias sendas o caminos o ramas. Dios elevará en alto grado la categoría de aquellos de vosotros que crean y reciban la ciencia, reciban el conocimiento. Esta manifestación, dice, necesita algunas explicaciones. Todo descarrío o extravío es politeísmo y viceversa. Como se puede inferir en la palabra de Dios del Sagrado Corán, que dice, quien cambia la fe por la incredulidad
se ha extraviado del camino recto. En otro versículo también nombra el mismo tema y dice: no he concertado una alianza con vosotros, hijos de Adán, que no ibas a adorar o servir al demonio, que es para vosotros un enemigo declarado, sino que ibas a servirme a mí. Esta es una vida recta, ha extraviado a muchísimo de vosotros. Es la misma aleya que habíamos leído antes de Surat Yasin, la aleya número 60, pero esta vez agrega la aleya número 62. Antes habíamos leído la 60 y la 61. Aquí lo que se expone es la aleya 62 también. De la misma manera, el Sagrado Corán considera que el politeísmo es injusticia y viceversa, como se puede ver en las palabras que el demonio pronunciará después de que se haya emitido el juicio contra él y sus seguidores. Niego que me hayáis asociado antes a Dios, los impíos tendrán un castigo doloroso. Después el Sagrado Corán considera la injusticia como descarrío. Quien creen y no revisten su fe en piedad, no la mezclan con la injusticia, esos son los que están en seguridad, los que serán bien guiados. Y también en otra parte del Sagrado Corán, que acá Allah Tabatabai no lo menciona, pero en la Suratul Luqman, cuando Luqman le habla al hijo y lo primero que le dice es que el primer consejo que le da es seguir la senda divina, es seguir el camino de Dios, es decir, el Tawhid, le dice que no sea asociador, porque la asociación a Dios o el shirk es una gran opresión, ¿sí? Entonces, igual que en lo que dice aquí, en el mismo, digamos, en el mismo camino que estas aleyas, el descarrío también es una injusticia. La persona, cuando se descarría del camino recto, está cometiendo una injusticia. No solo con Dios, sino consigo mismo también. Entonces, el camino de seguridad, el camino de justicia, es el camino de los bien guiados. Se debería advertir que serán bien guiados y tendrán seguridad contra el descarrío o su castigo resultante solamente si no mezclan la fe con injusticias y con la iniquidad. También, obviamente, la persona que está en el camino recto, si está verdaderamente en el camino recto, no va a ser un opresor. Cuidado con eso. Porque también una persona puede tener, no tiene problemas en creencias, es un musulmán en cuanto al conocimiento que tiene perfecto, no hay ningún problema. Pero si la persona cae en las injusticias, la injusticia y la iniquidad están directamente relacionadas con el desvío, ¿sí? Por lo tanto, la persona también puede ser una persona desviada. Una persona verdaderamente creyente y una persona que está bien guiada en el camino de Dios, no es una persona injusta, no es una persona que no tenga equidad. Muy bien. Queda claro en estos versículos, dice en conjunto que el extravío, el politeísmo y la iniquidad tienen todos el mismo efecto. Los tres marchan al unísono. Es por eso que se dice que cada uno de ellos es identificable por el otro. Para todos los casos prácticos, los tres son uno y el mismo, aunque pueden verse como distintos en sus sentidos literales, ¿sí? El politeísmo, la iniquidad y el extravío. Entonces tenemos que tener todo el conjunto. Tenemos que ser verdaderos monoteístas, personas bien guiadas y personas con equidad, no personas justas. Lamentablemente en el mundo islámico hoy tenemos muchas personas que, si bien en su discurso y en lo que aparentemente creen, son musulmanes perfectos, no tienen ningún problema, pero cuando van a realizar injusticia, realmente están demostrando que hay una suerte de desvío importante, grande, y que también tiene que ver con lo que hablábamos la otra vez del politeísmo, ¿sí? Esta adoración al ego también, que hay que tener mucho cuidado. Muy bien. La vía recta entonces es distinta de esos que se han extraviado, es un sendero que está alejado del politeísmo y de las injusticias.
En este sendero no puede haber ningún descarrío en ideas o creencias ocultas. Por ejemplo, la incredulidad o aceptar ideas desaprobadas por Dios. En las acciones u omisiones, como cometer un pecado u omitir un buen acto, el verdadero monoteísmo es en creencias y en obras. Después de la verdad no hay más error. El versículo de la sura número 6, Aleya 82, mencionado, lo expresa plenamente al garantizar la seguridad en el camino y prometer la guía perfecta. La promesa se infiere del hecho de que las palabras original traducidas como vía recta, camino recto, es nombre agente. Y según los gramáticos, un nombre así está hecho en realidad para el futuro. Este es uno de los rasgos de la vía recta. Dios ha identificado a estos agraciados como con los favores divinos, quienes obedecen a Dios. Ahí está, muy bien, muchas gracias, hermana. Y Wahun Muhtadun, ¿ven? Muy bien. Alhamdulillah. Entonces, ¿qué es lo que dice esa ley? Esa ley dice, quienes creen y no revisten su fe de impiedad, esos son los que están en seguridad, los que serán bien guiados. Ulaika lahumul amanu wa hum muhtadun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Muy bien. Entonces, Dios ha identificado a esos agraciados con los favores divinos. Quienes obedezcan a Dios, a ver si puede poner, hermana, en el Corán, la sura número 4, aleya 69. La sura An-Nisa, de las mujeres, aleya 69. Exactamente. Muy bien. Quienes obedecen a Dios y al enviado, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. ¿Sí? Exactamente como lo dice en Suratul Fatiha. Quienes obedecen a Dios y al enviado están con los profetas, los veraces, los testigos y los justos, a los que Dios ha colmado de gracia. ¡Qué buena compañía! ¿Qué significa esto? Cuando dice Sirat al-Ladina an'amta alayhim, estos an'amta alayhim, estos a quienes han sido agraciados por la merced de Dios, son, como dice aquí, los profetas, los veraces, los testigos, y los testigos son los, a ver cómo viene en árabe, los yuhadá, los mártires, perdón, acá dice testigos, bueno, los mártires y los justos, ¿sí? Muy bien, a quienes Dios dio la gracia. En otra aleya, en la misma sura, pero en la aleya 65 y 66, un poquito más atrás, dice, Falá warabbuka, pero no, por tu Señor, no creerán hasta que se hayan hecho juez de su disputa, entonces ya no encontrarán en sí mismos dificultad en aceptar tu decisión y se adherirán plenamente. Si les hubieras prescrito, mataos unos a otros o salid de vuestros hogares, no lo habrían hecho, salvo unos pocos de ellos. Pero si hubieran conformado a las exhortaciones recibidas, habría sido mejor para ellos y habían salido más fortalecidos. Entonces, quienes verdaderamente creen son realmente fuertes en su servidumbre y sumisión, en obras y en palabras, en apariencia y en secreto. No obstante, esos creyentes perfectos serán colocados en un rango por detrás de aquellos a los que Dios ha concedido sus favores, porque Él ha dicho que están con, ¿sí? Y no entre ellos. Estarán con ellos, pero no serán de ellos. Entonces, también dice que buena compañía en la ley que habíamos leído anteriormente. Entonces, los compañeros son distintos a los que acompañan. Está hablando de un rango más elevado. En la sura número 57, aleya 19. Sura 57, aleya 19. Hoy la verdad, hermana, de gran ayuda lo que está haciendo Maya Omar. Muchas gracias.
Sura 19, Sura número 57, Aleya 19. Muy bien. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Los que crean en Dios y su enviado serán los veraces. وَالشُّهَدَاء عِنْدَ رَبِّهِمْ. Y los mártires ante su Señor recibirán su recompensa y su luz. Entonces, en este versículo también habla de los creyentes, sus enviados y los siervos justos y los shuhadá y los mártires. Así, los creyentes serán incluidos en las filas de los mártires y los veraces en la vida del más allá. El hecho de que ello sucederá en el otro mundo se refiere o se infiere de la palabra ante su Señor recibirán recompensa, como dice allí. ¿Sí? Inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. En esa parte, exactamente. Perfecto. Mashallah. Muy bien. Los agraciados con los favores divinos, que son la gente del sendero recto, con quienes se identifica el sendero recto, tienen un prestigio más grande y un rango más elevado que esos que han limpiado sus creencias y acciones del extravío, del politeísmo y la injusticia. Considerando estos versículos en su conjunto, se siente la seguridad de que este grupo de creyentes, con esa cualidad, continuará existiendo y que no ha llegado a su fin. Si este grupo hubiese completado su término, habría sido considerado y no con esos agraciados con favores. Se habría elevado, en vez de estar con los agraciados, se habrían vuelto parte de ellos. Probablemente están entre esos que han recibido la ciencia de Dios, como dice en el Sagrado Corán: Dios elevará en alto grado de categoría a aquellos de vosotros que crean y reciban la ciencia. La gente de la vía recta está agraciada con dones excelentes que son más preciosos que los de la fe completa y la creencia perfecta. Este es el segundo rasgo de la vía recta. Dios menciona en el Corán repetidamente la palabra sirat, en la vía o camino, y sabil, pero él nunca se atribuyó a sí mismo otra cosa que un sendero recto, aunque se asigne varios caminos. Si quiere puede buscar en la sura número 29, aleya 69, la siguiente aleya. Muy bien. Exactamente. A quienes se han esforzado por nosotros, ¿sí? A quienes han establecido el jihad, el gran esfuerzo por nosotros, le vamos a guiar, o hemos de guiarles ciertamente por nuestros caminos, los caminos que pertenecen a Allah. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Ciertamente que Dios está con los bienhechores. Muy bien. De la misma manera, él nunca ha atribuido la vía recta a ninguno de sus siervos, siendo la única excepción este versículo que estamos tratando, que se le atribuye a quienes son agraciados con los favores divinos. Pero Dios atribuye con frecuencia el camino a uno u otros de sus siervos elegidos. Di, este es mi camino, basado en una prueba visible, amo a Dios y los que me siguen también. Corán 12:108. O también tenemos otra ley que dice: sigue el camino de quien vuelve a mí. Un camino diferente del de los creyentes. (108). Muy bien. ¿Ven? Qul hadihi sabil. Di, este es mi camino. Ud'u ila Allah
ala basirati wa ana, bueno, es más largo que lo que cita aquí. Di, este es mi camino, basado en una prueba visible, llamo a Dios y los que me siguen también. Este es un indicio de que el camino es otro, distinto a la vía recta. Puede haber distintos caminos tomados por distintos siervos que marchan en la dirección de la adoración y de la sumisión. Pero el Sirat al-Mustaqim es solamente uno, como lo señala Dios en las siguientes palabras. En Suratul Maida, la sura número 5, la ley 15 y la 16. Entonces, mientras que la hermana busca la sura número 5, Aleya 15, puede que se nombren distintos caminos y distintos caminos de Dios. Puede ser que para cada persona haya un camino, incluso para encontrar a Dios, para descubrir a Dios. Pero el Sirat al-Mustaqim es uno solo. El camino recto es uno solo. Muy bien. Ya Ahl al-Kitab, bueno, os ha venido de Dios una luz, una escritura clara, por medio de la cual Dios dirige a quienes buscan satisfacerle por caminos de seguridad y les saca, con su permiso, de las tinieblas a la luz y les guía a una guía recta o a un camino recto, ¿sí? Ya Ahl al-Kitab, le habla a la gente del libro. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Y abajo dice, يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ¿Sí? ¿Qué significa? La ley, la repasamos otra. Os ha venido de Dios, a Ahlul Kitab le habla una luz, una escritura clara, por medio de la cual Dios dirige a quienes buscan satisfacerle por caminos de seguridad, ¿sí? Y les saca, con su permiso, de las tinieblas a la luz para guiarlos ¿a dónde? Al Sirat al-Mustaqim. O sea, el camino por excelencia que nos va a llevar a la perfección de la creencia, a la perfección digamos, del reconocimiento y del conocimiento divino es Sirat al-Mustaqim. Como dice el versículo, se refiere a los caminos en plural y a la vía recta en singular. Para ello puede haber dos explicaciones. La vía recta es lo mismo que los caminos, o más adelante, en su recorrido, los caminos se encuentran con la vía recta y se unen a él. Entre la vía recta y el camino hay otra diferencia, dice Dios, y la mayoría de ellos no creen sin asociar otros a él. Observemos que a los creyentes se les presentan como asociadores. Esto indica que con la creencia, y la creencia es un camino, puede coexistir algún tipo de politeísmo, es decir, extravío. En otras palabras, el camino puede coexistir con el politeísmo, pero la vía recta no, porque no es el sendero de los que se han extraviado. Pasemos en limpio esto. Vamos a escuchar mucha gente que dicen todos los caminos llevan a Dios, cada persona tiene su propio camino para alcanzar a Dios, para llegar a Dios. Dios se manifiesta con las gentes a través de distintos caminos. Pero eso es verdad. Una persona puede conocer a Dios a través del arte, otra persona puede conocer a Dios a través de otra forma. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el Sirat al-Mustaqim es uno solo. Que puede ser que desemboquemos en el Sirat al-Mustaqim viniendo de distintos caminos, pero que el camino recto es Sirat al-Mustaqim y es uno, ¿sí? Para más o menos resumir pocas palabras. Muy bien. Cada uno de esos caminos tiene alguna excelencia o alguna diferencia, cosa que no sucede con el sendero recto. Cada camino es parte del sendero recto, pero se distingue de los otros caminos, lo cual se puede inferir de los versículos antes mencionados y de otros. Por ejemplo, que dice,
Si no ibas a servirme a mí, dice, ¿acaso esta no es una vía recta? Di a mi Señor, a mí mi Señor me ha guiado a la vía recta, a la religión más correcta, a la fe de Abraham, la fe recta. La religión y la adoración son comunes a todos los caminos y son también la vía recta. La relación entre la vía recta y los caminos de Dios es la que existe entre el cuerpo y el alma. El cuerpo a lo largo de la vida sufre incontables cambios y variaciones de día a día, de la infancia a la niñez, de la adolescencia a la juventud, de la madurez a la vejez. El alma, en cambio, permanece de la misma forma y siempre es una con el cuerpo en todas las etapas. A veces el cuerpo se ve afectado por cosas indeseables, que el alma nunca aceptaría si estuviese sola, pero el alma, la creación de Dios, de la cual constituyó al ser humano, nunca se deteriora. Así, en todos estos estados, el cuerpo permanece con el alma de la misma manera, los caminos de Dios son uno, con la vía recta, pero a veces un camino, el camino de los creyentes, de los seguidores del profeta, de esos que se vuelven hacia Dios, etcétera, sufre algún tipo de deterioro, en tanto que el sendero recto es inmune a todos los defectos e imperfecciones. Se ha visto como uno de los caminos la creencia. A veces se combina con el politeísmo y el extravío, cosa que no ocurre en la vía recta, en la Sirat al-Mustaqim. En resumen, los caminos son de distintas características, cercanos o lejanos, seguros o inseguros, limpios o impuros, pero todos están en el sendero recto o son uno de los senderos rectos o conducen al sendero recto, más bien. Muchas personas, por ejemplo, alcanzaron la guía a partir de caminos que quizá no eran el camino recto, pero que sí las condujeron al camino recto. Y caminos que tenían esa mezcla entre lo correcto y lo incorrecto. Dios ha mencionado este hecho en una parábola sobre la verdad y la falsedad, en otras palabras. Dice, he hecho bajar del cielo agua que se desliza por los valles según la capacidad de estos. El torrente arrastra una espuma flotante semejante a la escoria que se produce en la fundición para fabricar joyas y utensilios. Así compara Dios la verdad y la falsedad. La espuma se pierde, en cambio, queda en la tierra lo útil a los hombres. Así propone Dios sus parábolas. Ello muestra claramente que los corazones y las mentes difieren en sus capacidades y facultades para recibir el conocimiento divino y la perfección espiritual, aunque todos participemos de la misma sustancia divina. Esto es, de todos modos, el tercer rasgo de la vía recta. Del análisis anterior se puede ver que la vía recta es una especie de controlador de todos los caminos que conducen a Dios. Podemos decir que un camino que conduce a Dios lleva al ser humano hacia Él, en tanto permanece uno con el sendero recto. Pero el sendero recto conduce a Dios incondicionalmente, sin alternativa. Por eso Dios lo ha llamado As-Sirat al-Mustaqim, el camino recto. Sirat es un sendero despejado y dice aquí, se deriva de Sarattu o Sartán, ¿sí? Que significa lo degluí completamente. En otras palabras, este sendero expedito se traga a sus caminantes sin permitirles salirse del mismo. Mustaqim, literalmente, significa quien permanece parado sobre sus piernas y tiene un autocontrol completo, y también controla las cosas ligadas a él. Dicho de otro modo, es algo que no está sujeto a cambios o variaciones. Así, Sirat al-Mustaqim es un camino recto, es el sendero que nunca fracasa para guiar y conducir al caminante a su destino. Dice Dios, a quienes hayan creído en Dios y se hayan aferrado a Él, les introducirá en su misericordia y favor y les guiará así por un sendero recto o por una vía recta por el Sirat. Obviamente esta guía no falla y siempre resulta exitosa. También dice Dios,
Dios dice, abre el Islam al pecho de aquel a quien Él quiere guiar, y estrecha y oprime el pecho de aquel a quien Él deja que se extravíe como si se elevara en el aire. Así deja Dios la impureza sobre quienes no creen. Esta es la vía de tu Señor, es una vía recta, es un camino recto, vuelvo a nombrar, será tu camino. Es decir, que el sendero de Dios, que nunca cambia ni se malogra para llegar a su destino, también dice en este sentido, Dios Todopoderoso en el Sagrado Corán, dijo, esta es para mí una vía recta, tú no tienes autoridad alguna sobre mis siervos, salvo sobre los descarriados que te sigan. En el versículo declara que este es su curso establecido que nunca varía. De esta manera comunica la misma idea contenida en otros versículos, pues verás que la práctica o curso de Dios es inalterable y verás que el curso, la práctica de Dios es inmutable. Entonces, hay distintos caminos hacia Dios y difieren entre ellos en perfección, en tranquilidad y facilidad. Todo depende de la cercanía y lejanía de la realidad básica de la vía recta. Se trata de caminos como los de sumisión, fe, adoración, pureza de intención, humildad frente a Dios. Algunos de los caminos que conducen a la dirección opuesta son los de la incredulidad, el politeísmo, la infidelidad, la violación de los límites, las acciones pecaminosas, etc. Dios dijo, todo tendrá su propia categoría, según sus obras, Él les retribuirá plenamente sus acciones y no serán tratados injustamente. Sura 46, aleya 19. Lo mismo pasa con el conocimiento espiritual que la mente humana recibe de parte de Dios. Varía de acuerdo a la capacidad mental y espiritual de los receptores y es teñido por los colores de las visiones de los observadores. Este hecho se muestra en la parábola coránica mencionada antes. Ha hecho bajar el cielo agua que se desliza por los valles según la capacidad de estos. Segundo, la vía recta controla todos los caminos. Además, la gente de la vía recta, que ha sido establecida en ella firmemente por Dios, goza de completa autoridad para guiar a otros siervos de Dios. Porque dice, qué buena compañía, los compañeros. Solo es vuestro amigo Dios, su enviado, y los creyentes que hacen el salat y dan la limosna mientras que se inclinan. Esta aleya coránica muy famosa, ¿sí?, es la que menciona al Imam Ali alayhi salam, innama waliyukumullah allazina amanu walladina yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakat wa hum raki'un, sura 5, aleya número 55, que es un versículo revelado especialmente para el Imam Ali alayhi salam, que como sabemos la historia, dio la sadaqa mientras que estaba en la posición del rukú, mientras que estaba inclinado, y entonces el líder, digamos, por excelencia, es el mismo Imam Ali alayhi salam, y que después cuando veamos los hadices que hablan sobre Sirat al-Mustaqim, vamos a ver por qué menciona Allama Tabatabai esta aleya. Muy bien. Tercero, la importancia de la guía para el camino depende del propio camino. El hidayah significa guiar, conducir, acepta dos complementos, ya sea sin preposición, como en el lenguaje árabe, digamos, o con el ila, que significa hacia, antes del segundo complemento, como en la lengua, dice, de otras tribus árabes. Este detalle ha sido expuesto en el libro Sihah de Al-Jauhari, y evidentemente es correcto, o sea, habla de que no trae preposición, como se hablaba en el Hijaz. Bueno, esos son detalles de idioma, ¿no? Que antes de avanzar debería despejarse una noción equivocada. Algunos piensan que el sentido de guía cambia dependiendo de que el segundo complemento esté o no precedido de la preposición ila, y si este no está, entonces guía significa conducir al destino. Si está precedido por el ila, el hacia, entonces denota mostrar el sendero.
Los que opinan así, dice, ofrecen como evidencia el siguiente versículo. Dice, tú, Muhammad, no puedes dirigir a quienes quieres, sino que es Dios quien guía a quien le place. Este versículo en el cual los verbos, dice, no puede dirigir y guiar, han sido usados sin preposición. Y dice que el profeta no podía guiar a quien él quería, pero se sabe que él a lo largo de su vida guió al pueblo, es decir, él mostró el sendero recto. Por lo tanto, dice, lo que ha sido negado debe ser el otro. Entonces, lo que dice el versículo es, tú no puedes conducir a la meta espiritual a quien tú quieres, sino que es Dios quien conduce a ese destino a quien le place. Esta diferencia, en el sentido, es vista más claramente en otro de los versículos. Y les habríamos guiado a una vía recta. Entonces, en árabe ha sido usado sin preposición y se refiere a la guía divina, es decir, la conducción al destino. Y Dios se dirige al profeta con estas palabras: ciertamente tú, Muhammad, guías a los hombres a una guía. ¿Sí? Aquí el verbo es seguido por ila sirat mustaqim. Y la sentencia atribuye al profeta la tarea de guía, en el sentido de mostrar el camino. De acuerdo al razonamiento de los que opinan así, los tres versículos reunidos muestran que cuando la guía se usa en el sentido de transportar al destino, su segundo complemento no acepta preposición. Y cuando se usa para mostrar el camino, dicho complemento es precedido por la preposición ila. Pero esta idea no es sostenida por el Corán. Dios cita al creyente pueblo del faraón diciendo: pueblo, seguidme, os guiaré por el camino recto. Aquí el texto árabe no tiene ninguna preposición y no obstante no significa conducir al destino, solamente denota mostrar el destino. Lo que se ha mencionado en el versículo que dice, tú, Muhammad, no puedes dirigir a quien quieres, sino que es Dios quien guía a quien le place, es en realidad o perfección de la guía. El versículo indica que el profeta no podía conceder a su pueblo la guía perfecta, la realidad de la guía, en tanto que es una tarea que Dios se la ha reservado para sí mismo. En resumen, el sentido de la guía no depende de si la preposición ila aparece o no antes del segundo complemento. En ambos casos el sentido es el mismo. Bueno, para que no se haga muy pesado lo vamos a dejar acá porque yo les dije que la parte de Sirat al-Mustaqim era un poco larga, así que para el lunes, y ya el lunes tenemos nuestra próxima clase, o el martes. Ahora el martes, ¿no? Sí. El martes. Para el martes, inshallah, continuamos viendo la cuestión del hidayah, de la guía, y de esta parte de Ihdina Sirat al-Mustaqim, inshallah, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Y bueno, para los hermanos que no pudieron asistir a la clase, inshallah que la puedan escuchar o ver antes del día martes, si Dios quiere, Dios mediante. Inshallah. Por último, les quiero recordar algo. Hoy, esta noche es Laylatul Qadr, así que aprovechen, inshallah, la noche para hacer las súplicas. No nos olviden en sus súplicas y tengan mucho éxito, inshallah, en la respuesta de todas las súplicas que tengan, si Dios quiere, inshallah. Inshallah, Sheikh, una pregunta, ¿no van a hacer algún vivo o algo parecido? Sí, va a haber un vivo que ahora lo estamos promocionando, justamente de la mezquita Tawhid. Va a ser un vivo, yo no voy a estar porque, bueno, por esto de la pandemia, a la noche ya no puedo ir a la mezquita, tengo que permanecer en mi casa. Va a estar el Sheikh Maisam Akhlaqi, va a estar el Sheikh Ali Abdurrahman Paul, que viven en la mezquita. Van a hacer el Dua Yawshan Kabir, las lecturas del Corán, la súplica con el Corán en la cabeza. Así que a las 10 de la noche por el YouTube de la Mezquita Tawhid, que es un YouTube que se abrió nuevo ahora, y el link ahora lo voy a pasar también, para los que quieran verlo, a partir de las 10 de la noche de Argentina va a ser. Muchas gracias, Sheikh. Y feliz Día del Trabajador, por cierto. Bueno, gracias. Igualmente a todos los trabajadores, si Dios quiere.
Muchísimas gracias, Sheikh Enrique. Muchas gracias a los hermanos que participaron. La clase la vamos a subir a YouTube y también vamos a enviar el audio para quienes se les facilite escucharla o verla. Muchísimas gracias, Sheikh. No, gracias a ustedes, por favor, muchas gracias y muy, muy feliz Día del Trabajador. A usted, hermana, que tanto la hacemos trabajar, y al Sheikh Abdul Karim y a todos los hermanos. Salam alaikum. Muchísimas gracias igualmente, Sheikh. Allah.